El siguiente es un resumen de los eventos que giran en torno a la entrada inicial de la humanidad en la comunidad galáctica, principalmente en torno a su posterior conflicto con los Hombar, escrito por un historiador de Girvin, traducido al lenguaje humano en terminología. La humanidad es tan peligrosamente fascinante como fascinantemente peligrosa. Al venir de planetas en los que su misma capacidad de albergar vida es una anomalía, los humanos inmediatamente se revelan como extrañamente fuertes en comparación con gran parte de la comunidad galáctica, gran parte de la cual se originó en planetas con un tamaño mucho más pequeño, y por extensión, una atracción gravitatoria mucho más débil en la atmósfera. El clima, si bien no siempre es completamente predecible, realmente se salió demasiado de control. Los entornos cambiarían gradualmente dependiendo de en qué parte del planeta estuvieras. Sin embargo, generalmente eran climas tropicales más cálidos y consistentes hacia la parte más cercana del Sol, y se llamaba tundra cerca de los polos. Nunca habíamos descubierto un planeta tan extraño como la Tierra. El hecho de que existiera vida sobre los océanos era asombroso en sí mismo, y mucho menos ir a la Tierra, e incluso entonces lograron desarrollar inteligencia. La vida, además de eso, por muy improbable que fuera, creó vida inteligente. La humanidad, una vez que se acostumbró al infierno relativo, sobrevivió y empeoró activamente. Fue entonces cuando, al compararla con casi cualquier otra especie de la galaxia, ganaría casi en cualquier momento. Sin embargo, solo en fuerza. Ignorando el hecho de que sobreviven con mucho menos oxígeno y pueden tolerar lo que generalmente se considera químicos dañinos en sus pulmones de manera mucho más efectiva que la mayoría de las otras especies, no habrían sido un problema para una especie con tecnología o inteligencia más avanzada. La galaxia tiene una parte de brutos tontos, racistas fuertes y corpulentos que solo logran prosperar debido a su gran fuerza y, en algunos casos raros, Hartley incluso llegó al espacio y, en otro caso, solo llegó tan lejos con ayuda externa. Estos brutos eran los más fuertes del universo, pero su pobre inteligencia los hizo bastante fáciles de manejar, especialmente en una guerra a gran escala. Sin embargo, la humanidad no tenía tal limitación. Si bien la humanidad no era la especie más inteligente y considerando lo atrasada que parece estar, estaba lejos de ser la más avanzada. El hecho es que su rango de inteligencia, de promedio a justo por encima del promedio, era preocupante para una raza tan fuerte. Dejando de lado los aspectos extraños de la humanidad, como su uso de huesos de animales antiguos como combustible y sus tendencias guerreras propias de la especie Indus, la humanidad todavía estaba aislada en la Tierra. La Tierra misma también estaba muy aislada en una región de la galaxia que originalmente se consideró que tenía poca o ninguna posibilidad de vida o al menos vida inteligente. La humanidad probablemente pasó por la mayor parte de su historia. ¿Estás especulando sobre si existía o no otra vida? El Discovery de la humanidad fue en parte un accidente en el sentido de que en realidad no esperaban encontrar vida donde lo hicieron. Sin embargo, por otro lado, el objetivo de la misión era encontrar vida. Sin embargo, se decidió en lo que se denominó el cúmulo sin vida, que si bien tenía planetas capaces de colonización y asentamiento, aparentemente carece de lo necesario para que el planeta desarrolle vida por sí solo. Se envió una encuesta para estudiar esta región para ver si había una razón detrás de eso y, si era posible, demostrar que ese hecho era incorrecto. Finalmente, la nave, una encuesta de investigación enviada por una organización de investigación independiente, comenzó a recibir señales, bastante primitivas. Pero señales no obstante, no solo decidí buscar su fuente, finalmente encontraron la Tierra, y como era generalmente el protocolo bajo el tratado, vivificamos nuestras reglas y ajos para manejar vida inteligente, subdesarrollada. La nave de reconocimiento tomó una órbita lejana, rodeando el planeta, justo antes de la órbita de su luna, que en sí era bastante grande. Un miembro de la nave de reconocimiento logró predecir correctamente accidentalmente que fue creado en otro planeta, chocando contra la Tierra finalmente. Se dieron cuenta de lo más extraño y horroroso detrás de lo que la humildad tenía
y de lo que eran capaces si lograban alcanzar a la comunidad galáctica. Afortunadamente que su conocimiento la humanidad aún no había violado su propia atmósfera. Muy difícil de violar, desafortunadamente. A medida que pasaba el tiempo, finalmente notaron algo. Un satélite. Luego, otro. Luego, un tercero. Finalmente, noté lo que identificaron como una estación espacial orbitando el planeta, con miembros vivos de la humanidad en el llano. Solo la humanidad había abandonado su propio planeta, sino que habían personas que residen más allá, y solo les tomó un tiempo notar que su presencia había sido detectada mucho antes de que se hubieran establecido en órbita. La humanidad comenzó a enviarles señales. Sin embargo, debido al pánico en lo que efectivamente se pretendía que fuera solo una misión de investigación básica, se fueron antes de tener tiempo de traducirlas. El equipo de investigación regresó contando todo lo que habían aprendido sobre la humanidad, y gran parte de la comunidad galáctica comenzó a compartir los mismos temores. Mientras se implementaban los protocolos del Tratado BV, nuestra mordedura exagerada debido a que la humanidad ya se había extendido al espacio. Muchos dentro del Consejo Galáctico debatieron sobre qué hacer. Por un lado, la humanidad tenía tanto derecho como cualquier otra especie a levantarse y unirse a la comunidad galáctica. Pero por otro lado, una humanidad pulgónica se convertiría en una nación belicista. Muchos los comparan con Homero, una especie cuya cultura buscaba la guerra que hasta que tuvieron un enemigo mayor en las otras especies de la galaxia, dos Knight contra ellos, decidieron satisfacer esta sed de guerra luchando entre sí. Temían que su humanidad fuera la diferencia entre Homero y la humanidad a los ojos del Castillo Galáctico, era que, si bien Homero había sido sometido a usar la diplomacia en lugar de solo la guerra como medio de negociación, aunque la violencia siempre fue su primera respuesta, y gran parte de su diplomacia era intimidación. La humanidad, por otro lado, temía no poder hacerlo. Algunos dentro del Consejo sugirieron terminar con la humanidad mientras aún eran jóvenes antes de que pudieran convertirse en una amenaza. Esto llevó a debates semifrecuentes entre el Consejo, ya que el tema se retrasó una y otra vez hasta que finalmente una nación lo tomaría en sus propias manos. Shumba, la nación cuyo ejemplo usaron para justificar el exterminio de la humanidad, tenía un vívido partidario de terminar con la humanidad mientras era joven, cansado de la constante demora de Cáncer en el tema, y nunca habiéndose preocupado por la autoridad de Cáncer, Humford decidió enviar un gran destructor con escoltas de combate para quemar los aviones hasta los cimientos y, como mínimo, hacer retroceder a la humanidad varias generaciones. Estas naves nunca regresarían. Humber, impaciente y preocupado, decidió no contenerse y enviar una nave nodriza para exterminar a la humanidad. Las naves nodrizas son una de las naves más grandes de la flota de cualquier nación. Muchos humanos se refirieron más tarde a ellas como portaaviones espaciales. Por lo general, eran equivalentes en tamaño a ciudades de tamaño moderado que básicamente apoyan y una temporada 4, toda la flota de naves. Si bien la nave nodriza en sí misma podía empacar un juego de palabras, funciona principalmente como una base militar portátil. Honda tenía uno de los recuentos de naves nodrizas más altos en la galaxia S7, que debido a su tamaño eran bastante costosos de hacer y mantener. Enviar una nave nodriza completa para eliminar cuál era su especie que había abandonado Holly. Su planeta natal se consideró excesivo. Y si bien podían ocultar su intento de exterminar a la humanidad cuando era simplemente por naves, no podían ocultarse. Enviar una nave nodriza completa para cuando el castillo se enteró, sin embargo, la nave ya se estaba acercando a la Tierra. Esta vez se les dijo que informaran constantemente cualquier información que aprendieran. Mientras la nave se acercaba, recibió una sola señal de la humanidad, una que nunca se molestaron en traducir, pero que luego se traduciría para leer «regresen ahora». No prestaron atención a esta advertencia, sin embargo, notaron algo extraño. A pesar de que, según se informa, la humanidad no tenía nada más que satélites, la última vez que fueron inspeccionados, ahora tenían una pequeña flota de naves espaciales, nuestra bicicleta rudimentaria, que se protegían. En última instancia, estas naves han eliminado gradualmente
aunque no sin infligir una cantidad decente de daños y bajas a la flota Honda. Hacia el final de la batalla, la nave nodriza comenzarían a enviar informes positivos detallando sus victorias graduales sobre la flota humana mucho más débil, y finalmente detallaron que la flota de la humanidad aparentemente está incompleta, en pedazos. Hemos calculado que más del 70% de su flota está completamente destruida o menos severamente dañada. Parecería que la humanidad ha recurrido a utilizar su tecnología de cohetes más primitiva en ataques suicidas. Nuestros programas son más que capaces de resistir cualquier trozo básico de metal que intente chocar contra ellos. Victorias aseguradas, preparándose para comenzar el proceso de terminación. Esta fue la última señal que daría la nave nodriza. Poco más de 5 minutos después, recibirían una señal de exención, una incomprensible. Quien fuera la mayoría, emitió una sola señal uniforme, SOS, o más bien, el equivalente de Humber, de todas las señales recibidas. Solo una parecía dar una razón, por la cual informaba que la nave nodriza estaba destruida, intentando retirarse. Esto fue una vergüenza intergaláctica para Honba, pero también fue una revelación aterradora. La humanidad, de alguna manera, tenía la capacidad de eliminar una nave nodriza entera en minutos. La zona de exclusión se extendió aún más y el Hambo fue rechazado. Y paralizado diplomáticamente durante aproximadamente 20 años, eso fue todo. Sin embargo, no se hicieron intentos de comunicarse o incluso acercarse a la humanidad, y Hambo no estaba dispuesto a arriesgarse a que más naves nodrizas intentaran derribar una amenaza misteriosamente poderosa. Después de esos aproximadamente 20 años, sin embargo, las regiones fronterizas de Humber revivirían una señal de socorro. Solo el mar fue atacado. Honda se movilizó, sin embargo, llamó a sus fuerzas de regreso, agrupando las 6 naves nodrizas restantes en una sola flota cuando se dieron cuenta de la amenaza. De aparentemente ninguna parte, habían surgido naves nodrizas libres. Estas naves nodrizas eran toscas, voluminosas y cuadradas, y si bien estaban bastante atrasadas tecnológicamente, especialmente en el departamento de tiro, eso importaba poco ya que la nave era fácil, la más blindada de todas las naves nodrizas. Una comprensión golpeó a Humba y la galaxia. La humanidad había realizado ingeniería inversa de su tecnología y ahora iban a la ofensiva. Las naves nodrizas de ambas naciones se enfrentaron. La batalla duró un tiempo increíblemente largo y escaló una vasta extensión de área. Hasta el día de hoy, es una de las batallas más grandes en la historia galáctica por solo una gran cantidad de naves y naves nodrizas, solo como antes. Sin embargo, las naves humanas más voluminosas y lentas, aunque mejoraron desde la última vez, estaban siendo derrotadas lentamente. Su voluminosa armadura no era suficiente para compensar su pobre movilidad. Las naves nodrizas también se vieron notablemente dañadas después de un tiempo. Sin embargo, para la humanidad, como se aprenderá más tarde, esto no fue una batalla, fue un ejercicio de entrenamiento después de que la humanidad determinó que tenía suficiente 6 cohetes lanzados, 2 de cada nave nodriza, cuando 4 alcanzaron sus objetivos envolviéndolos en el poder del sol. Como la humanidad se refirió gentilmente a esto como 2 cohetes, fueron derribados con éxito. Sin embargo, la humanidad disparó de nuevo. Esta vez, solo 1 es derribado. Ahora con solo una nave nodriza, de sus 7 anteriores, intentaron huir. Sin embargo, al hacerlo solo, se dejaron vulnerables y ellos también fueron destruidos con la parte más ruidosa de sus pies destruidos. En minutos, la humanidad voló casi sin oposición, al ocupar la mayor parte del territorio restante de Honba. Finalmente llegaron a la capital donde una nueva nave llamada Apolo aterrizó en su superficie para aceptar la rendición de Honda al tomar los pasos en la capital. La humanidad actuó como un homenaje a la fuente de su primer aterrizaje más allá de su planeta natal antes de aceptar la rendición incondicional de Hombite. Fue aquí donde muchos esperaban que Humber fuera conquistado, su gente esclavizada
y sus planetas utilizados como base para las próximas conquistas de la humanidad. En verdad, sin embargo, la humanidad fue muy indulgente y no buscó ningún castigo para la nación o la gente, mucho más para sus líderes. Tras la rendición de Honda, se envió una transmisión al Consejo en numerosos idiomas, incluidos los idiomas humanos y los idiomas de todas las razas principales de la galaxia. Este mensaje se transmite en nombre de la humanidad. Hemos aceptado la rendición total e incondicional de Hamba a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos en nombre de las Naciones Unidas y la humanidad. No buscamos la guerra, sino que buscamos la paz para todos aquellos que estén dispuestos a aceptarnos. Sin embargo, no podríamos tolerar un ataque deliberado e intentar destruir nuestro planeta de origen. El destino de la nación de Hamba se determinará en las próximas semanas. Sin embargo, su liderazgo ya ha sido depuesto. Si bien reconocemos que no somos firmantes de los muchos tratados intergalácticos firmados, hemos sido informados a través de prisioneros de guerra de Honduras de los detalles de dichos tratados. Un deseo de juzgar al liderazgo de Humber por violaciones de estos tratados. Aceptamos plenamente el rechazo de esta solicitud. Sin embargo, no. Si se rechaza, los juzgaremos según las leyes y regulaciones establecidas por el derecho internacional humano. Venimos en paz, pero estamos listos para la guerra. La solicitud de juicio fue aceptada principalmente porque no quieren enojar a las personas que son solo 6 naves nodrizas en minutos. Sin embargo, lo que fue tan sorprendente en general fue cómo trataron a Hamba. Por un lado, no se conquistó ninguna tierra mientras que Humber tomó territorio, y se devolvió a los antiguos propietarios después de algunas negociaciones. Se dijo que los antiguos propietarios no tomaron nada de su territorio central. Sin embargo, el gobierno se adaptó y se forjó en una democracia con el tiempo a través de la interacción con la humanidad, en particular, las inversiones de humanidades en la reconstrucción. Instalaciones dañadas por la guerra. Los hondureños crecieron a partir de su cultura guerrera, sin un gobierno agresivo que alimentara dichas creencias agresivas, y con un socio amistoso con el que comerciar e interactuar con la naturaleza hostil de Honduras, han sido citados como dueños de los rincones más raciales de la escena política de Homero. En los años siguientes, la humanidad demostró ser un miembro amistoso de la comunidad galáctica. Gran parte del alivio del Consejo finalmente se unió al Consejo como Estado miembro poco después de la unificación de la Tierra. Creo que es uno que surgió después de una guerra en él. Humber se convertiría en uno de los amigos y aliados más cercanos de la humanidad. Ahora la humanidad finalmente desmanteló su arma secreta refiriéndose a que era un arma que casi los destruyó varias veces. Al indagar demasiado en la historia humana, la mayoría de los historiadores creen que esta arma fue la bomba nuclear, un arma cuyos métodos de funcionamiento fueron borrados por completo de toda la documentación y su Internet para borrarlos para siempre hasta que alguien más los invente. Lo más probable es que al final, lo que alguna vez fue justo ser un peligro para la estabilidad galáctica, terminó siendo fácilmente uno de los facciones más amigables de la galaxia, pero al mismo tiempo una facción más que dispuesta a tomar las armas y borrar cualquier daño futuro que se les hiciera a ellos o a sus aliados. Después de un tiempo, muchas especies tomaron una frase para la primera transmisión de la humanidad y comenzaron a usarla con frecuencia para describir a la humanidad. Un pueblo de paz pero listo para la guerra.